de ahora, la tierra no de ahora, sino los nuevos cielos y nueva tierra. A ver cómo dice. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de sábado en día de sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Así permanece. Cuando Dios dice permanecerá, ¿sabe lo que quiere decir? Para siempre. Permanecerá, permanecerá. ¿Qué es lo que va a permanecer? Vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Y qué? De mes en mes y de día de sábado, y lo pongo en otro color, sábado, en sábado. La pregunta, ¿en qué día? Sábado. Te escucho, ¿en qué día? Sábado. La pregunta siguiente, ¿para qué sábado? ¿Para qué? Para adorar. Otra vez, ¿en qué día? Sábado. ¿Para qué? Para adorar. ¿Por cuánto tiempo? Adorar. Sábado para adorar. ¿En qué día? Sábado. ¿Para qué? Para adorar. Bueno, esto lo dejamos en el freezer ahora, ¿eh? Por eso lo puse en otro color. Por toda la eternidad. ¿En qué día? Sábado. ¿Para qué? Para adorar. Adorar. Bien. Ahora vamos a ver la opinión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, el verso 20. Mateo capítulo 24, el verso 20. Mateo capítulo 24, el verso 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. A ver, hay que explicar esto. ¿Qué es lo que hay que explicar? Una semana antes de la muerte de Cristo, en el año 31, los discípulos le vinieron y dijeron: Señor, ¿qué señales hay de tu venida? No es qué señales hay de tu venida. No esta, porque ya estaba, ¿no? Estaba hablando de esta, de la segunda venida. ¿Qué señales hay de tu venida? Entonces Cristo dijo: bueno, perfecto. Habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, falsos profetas. ¿Se acuerdan de eso, no? Y de repente, sin decir agua va, agua viene, Cristo deja esto y empieza a hacer una descripción de lo que pasó en el año 70, la destrucción de Jerusalén. Sestio Galo, por orden de Tito, emperador romano, hace pomada Jerusalén, perdón el término. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Estás hablando de acá o estás hablando de acá? Y los que dicen que saben, dicen que Cristo hizo uso del idioma del paralelismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es esto. Para que entiendan mejor esto, Cristo con una verdad menor ilustra una verdad mayor. Con una verdad cercana ilustra una verdad lejana. Con una verdad local ilustra una universal. Es decir, hizo uso del idioma del paralelismo. Estaba hablando de acá, pero de repente habla de acá. Y entonces, ¿de qué hablas, Señor? ¿Hablas de acá, de acá? Bueno, habla de acá, así que lo que dijo de acá es válido. Otra vez el verso 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. Ay, ¿por qué lo dijo Cristo? Que vuestra huida no sea en invierno o en sábado. Invierno, el frío, la nieve, si es que hay nieve allá, no pensé en este detalle, pero el frío, los chicos, la criatura, en burro, en invierno no, y en sábado no, tampoco. ¿Por qué no? Porque no había espíritu de... Porque quien huye no puede tener el debido ¿qué? Espíritu de... ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Porque quien huye
Es decir, Cristo dio valor a posteriori de su muerte al día sábado. Orad que vuestra huida no sea en invierno o en... Es decir, Cristo le dio valor a posteriori al sábado como día de reposo. Porque quien huye, y lo repito, no puede tener el debido espíritu. Porque el Padre busca que el que le adore en espíritu y en verdad. El debido espíritu para la adoración. Por favor, oren para que vuestra huida no sea en invierno, por causa de ustedes. Y que no sea en sábado, por causa de ustedes. Bien. Hechos capítulo 13, verso 14. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13, verso 14. 13:14. Ellos pues, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de sábado. Y se sentaron. Y se sentaron, el verso 42. 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de sábado les hablasen de estas cosas. El 44. 44. El siguiente día de sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Capítulo 17, verso 2. 17, verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de sábado discutió con ellos. Capítulo 18, verso 4. 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de sábado y persuadía a judíos y a griegos. Lo que yo puedo entender sin que nadie pueda discutirlo es esto. Es de sábado en sábado. No es de lunes en lunes. Es de sábado en para estudiar la palabra de Dios. Porque es importante lo que yo tengo que decir para Dios, pero más importante es lo que Él me tiene que decir a mí. Entonces estudio lo que Él tiene que decir para mí, la Escritura. De sábado en para el estudio de la palabra de Dios, la iglesia cristiana primitiva. Bien. Esto, ¿qué es esto? La ley de Dios, la tabla de los 10 mandamientos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el 10º. Esto que Dios dijo a Moisés, escribe un libro, pero no, yo pienso que puede deducirse así, pero esto lo escribo yo, por la duda, ¿no? Esto lo escribo yo. Vos escribís el libro de todas las leyes ceremoniales, de todo, pero esto lo escribo yo. Y con el dedo, sobre tablas de piedra, por las dudas para que la piedra no se desgaste con el tiempo, escribió esto. Bueno, Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14. Esto es norma de juicio cuando Dios venga. Y el cuarto mandamiento tiene que ver con el sábado. Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14. A ver cómo dice. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ¿Por qué tengo que guardar los mandamientos? ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? Porque esto es el todo de lo ¿Pero por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. El Antiguo Testamento dice que lo importante para el hombre es los mandamientos, porque cuidado con ¿qué dice? Juicio, cuidado con el juicio.
Romanos capítulo 2, verso 12. Romanos el capítulo 2, el verso 12. Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Todos por la ley serán, ¿qué dice? Juzgados. Juzgados. El Antiguo y el Nuevo Testamento tienen el mismo concepto. La ley de Dios es la base o la norma del juicio, como dice el credo, que vendrá a juzgar a vivos y a que ni los muertos se salvan. Está claro eso. Pero Santiago capítulo 2, verso 10 al 12, hago una preguntita. ¿En qué día? Acá, miren acá la pizarra. ¿En qué día? Sábado. ¿Para qué? Adorar. Una vez más. Sábado, ¿para qué? Adorar. Adorar. Ténganlo en cuenta esto. Va a salir en Apocalipsis enseguida esto, ¿eh? A ver, ¿qué dice el texto? Santiago capítulo 2, el verso 10 al 12. 10 al 12, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio... Está hablando de este mandamiento el séptimo, no cometerás adulterio. A ver cómo dice. También ha dicho, no matarás. Está hablando del sexto, claro, está hablando de esta ley, no está hablando de otra ley. Ahora bien... Claro, está hablando de esta ley, no está hablando de otra ley. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Otra vez, Antiguo y Nuevo Testamento dice que seremos juzgados por la ley. ¿Pero qué ley? A ver, por favor, ¿cómo dice? Ley de la libertad. Y un religioso me dijo, espérate, chiquito, espera. No dice los 10 mandamientos, dice ley de la libertad. Entonces tuve que ir con él a Salmo 119, verso 44, para que me diga cuál es la ley de la libertad. Para que me diga cuál es la ley de la libertad. Salmo 119, 44. 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Siempre, para siempre y eternamente. 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces la ley de los mandamientos de Dios es la ley de ¿qué? De la libertad. Así que cuando Santiago capítulo 2 dice, así obrad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, está hablando de esta ley. Así que ahora digamos que la ley de Dios o los mandamientos son norma de ¿qué? De juicio. Juicio y ley o mandamientos. La ley es norma de juicio. Ustedes. ¿La ley es norma de qué? Juicio. Quiero escucharlo. ¿Por qué? Porque ayuda a entender para después entender. ¿Me entiende lo que digo? Después vamos a entender. ¿La ley es norma de qué? Juicio. ¿En sábado para qué? Adorar. Otra vez. ¿La ley es norma de? Juicio. ¿El sábado para? Adorar. Bueno, la pregunta es, ¿por qué la ley es norma de juicio? Primera de Juan capítulo 3, verso 4 dice, ¿por qué? Primera de Juan capítulo 3, el verso 4 dice, ¿por qué? Primera de Juan